Cristo, mi sabiduría, me humilla no entender. Tus caminos, tan gloriosos cada uno, bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Él luego dice en la segundo párrafo: Cristo, sé mi regocijo si no alcanzo a comprender. Por tu voluntad, tú ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad en la hora más incierta. Tú eres Dios y me amarás. Él sigue: Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra sea el sostén, nunca vas a abandonarme, tú eres Dios, por siempre fiel. Y luego al final, la última parte: Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, otra vez, tú eres Dios, te alabaré. Vamos a leer. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y la razón por la que ese versículo está allí es basado en el contexto, si leemos los versículos del 26 al 29, porque habían personas en la iglesia de Corinto que estaban gloriándose en la carne o se estaban jactando, ¿verdad?, de sus dones naturales o de ciertas bendiciones que Dios les había dado y que ellos pues se hacían superiores a otros basadas en estas cosas. Ese es uno de los propósitos de esta carta. En el capítulo 4, versículo 7, está ese pasaje que he leído algunas veces, que me encanta. Dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y él lo dice pensando en que estas personas tenían este problema de la jactancia y del orgullo. Y realmente el contexto de este pasaje está más dirigido a la salvación. Él dice en la sección anterior del capítulo que los judíos buscan señales. Ellos no creen en Jesús porque ellos están le demandaban a él una señal del cielo y están demandando señales del cielo para creer en Jesús. El griego busca sabiduría y recordamos, ¿verdad? Todos aquí tienen alguna noción de los tiempos del primer siglo, la antigua Grecia, y cómo se hacía tal énfasis, ¿verdad?, en la filosofía y en el pensamiento, la ciencia. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los griegos, locura. Pero para nosotros, judíos y griegos, los que hemos creído, los escogidos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, Cristo es la sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Y como leemos en el versículo 30, él dice, por obra suya o por él, en la Reina Valera, creo que la Reina Valera dice así: pero por él ustedes han sido hechos sabiduría, ustedes han sido hechos en Cristo, sabiduría de Dios. Si lo puedes leer tú. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. O como dice Colosenses, capítulo 2, Cristo es el todo de nosotros. Cristo es el todo. Esa fue una de las primeras cosas que escuchamos en esta iglesia y vamos a tener que, a mí no me molesta repetirlo, yo mismo necesito repetírmelo todo el tiempo y lo vamos a seguir repitiendo tanto como sea necesario. Cristo es el todo de la iglesia, es el todo del creyente. En otro lugar dice que Él es el todo en todos. El todo en todos. Dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad
reside corporalmente en Él, en Cristo, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nosotros hemos sido hechos completos en Cristo. Y al final posiblemente lea otro himno más que habla de eso. Pero vemos, ¿verdad?, que Cristo es primeramente nuestra sabiduría. Ahora, realmente lo que él primero nota, antes de pasar con cada una de esas características que él da, o con todas esas bendiciones que nos han sido dadas en Cristo, lo primero que él dice es que por obra de Dios, Cristo nos ha sido hecho todas esas cosas. Por obra suya o por Dios, nosotros hemos sido hechos, o Cristo nos ha sido hecho nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo cual, nosotros creemos y nosotros nos gozamos y participamos de todas estas bendiciones. Dice Efesios, ¿verdad?, que en Él tenemos toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo en Efesios 1. Pero aún eso, aún el hecho de que nosotros estemos en Cristo, estemos unidos a Él, ¿verdad?, por la fe, como hemos repetido, que somos uno, un solo espíritu con Cristo, que nuestras vidas están conectadas a Él. Aún eso es obra de Dios. Nosotros no nos metimos en esa relación con Él por voluntad de la carne o por mérito humano o por algo que nos distinga de los demás, sino que porque Dios quiso, por obra suya, de sus manos, por su voluntad, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué es lo que es Cristo Jesús para nosotros, en parte. Y esta no es una lista extensiva, sino más bien una forma general de poder ver lo que es Cristo para nosotros. Dice, en la versión que tengo ahora, la Nueva Biblia de las Américas, dice: por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Ahora, existe algo que se llama la teología bíblica. La teología bíblica es distinta a la teología sistemática. Voy a explicar qué son las dos. La teología sistemática lo que hace es que agarra, ¿verdad?, mira todos los pasajes bíblicos acerca de un tema y trata de definir en términos claros ese tema. Por ejemplo, voy a revisar, ¿verdad?, todos los versículos bíblicos acerca de los atributos de Dios, por ejemplo, de la paz de Dios. Y yo agarro todos los versículos que están en la Biblia y trato de, basado en esos versículos, definir lo que es la paz de Dios o lo que es este atributo de Dios. Pero la teología bíblica, en cambio, se encarga de observar un tema a lo largo de todo el desarrollo de la Biblia o de la revelación de la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo de teología bíblica, cuando nosotros agarramos y estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento y entendemos, ¿verdad?, cómo en ese tiempo eran simplemente un símbolo o una figura, un tipo de Cristo, que iba a ser el sacrificio final. Eso es la teología bíblica. Ella estudia un tema, pero a lo largo de toda la Biblia, a lo largo del desarrollo de toda la Biblia. Y hay temas que se van desarrollando y que se van como iluminando un poco más a medida que nosotros vamos avanzando en la revelación bíblica. Y la sabiduría de Dios es un tema central. Es uno de los temas centrales. ¿De qué? ¿O dónde podemos encontrar, ¿verdad?, ese concepto o ese énfasis? En el libro de Proverbios. Recuerdan, ¿verdad?, los que hayan leído el libro de Proverbios, que el autor, Salomón, está obsesionado con la sabiduría. Ese hombre dice que debemos buscar la sabiduría más que el oro y más que la plata, y que es más deseable que cualquier cosa y más preciosa que cualquier cosa que uno pudiera tener. Y que debemos dedicar nuestras fuerzas, nuestras energías a adquirir sabiduría e inclinar nuestro oído. Lo dice muchas veces: inclina tu oído, escucha con atención, guarda la palabra, búscala, clama a la sabiduría. Es lo que él dice. Ahora bien, hay un pasaje creo que está en el capítulo 8, capítulo 8, en el cual
el autor Salomón presenta la sabiduría no como una característica o una virtud, sino como una persona. Él no presenta la sabiduría como esa habilidad de poder aplicar el conocimiento que nosotros tenemos en las situaciones de la vida o de poder actuar con sabiduría. Acción y efecto de actuar con sabiduría, dirían por allí. Sino que en este caso él habla de una persona y presenta la sabiduría como una persona. Ahora, fíjense lo que dice, no vamos a leer todo el capítulo, pero fíjense, por ejemplo, las cosas que él dice. Y aquí está hablando la sabiduría. Dice, versículo 14, mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Versículo 19, mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia mejor que la plata escogida. Versículo 22, escuchen bien esto. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fue engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en agua, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fue engendrada. Cuando él no había hecho aún ni la tierra, ni los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Y fíjense, él sigue, ¿no? Pero fíjense cómo él personifica la sabiduría. Ahora bien, se ha llegado a un acuerdo de forma general por los estudiosos de la palabra que ese capítulo de Proverbios está hablando de la sabiduría de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Si nosotros lo vemos en una persona, la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo es la llave de la sabiduría. Cristo es la puerta por la cual nosotros podemos siquiera empezar a ser sabios. Porque primeramente, para ser renovados en nuestra manera de pensar, para ser nosotros santificados, nosotros tenemos primero que ser salvos y que tener una relación personal con Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y la única manera de temer al Señor y tener una relación íntima con Él, una relación personal, es por medio de Cristo. Entonces se nos revela en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que ese concepto de sabiduría que tanto se hacía énfasis apunta a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. A Cristo debemos oír con atención, a Cristo debemos clamarle y buscarle con diligencia y encontrarlo. Pero Cristo es la sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Ahora, en primer lugar, ¿a qué se refiere eso? Llegamos a esta parte, ¿no? ¿A qué se refiere que Cristo es nuestra sabiduría? Primeramente, que Él es quien nos hace sabios para salvación. Él dice, el apóstol Pablo, creo que se lo dice a Timoteo, persevera en la palabra que has oído desde muchacho, en las Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras pueden hacernos sabios para salvación. ¿Por qué? Porque hablan de Él, hablan de Cristo, apuntaban hacia Cristo. Entonces, en primer lugar, Cristo es nuestra sabiduría porque Él es quien nos hace sabios para salvación. Él es quien nos revela a nosotros el conocimiento necesario para ser salvos. Y nos muestra el camino, y nos guía, y nos pastorea hasta nosotros alcanzar esa salvación, para nosotros poder perseverar hasta el final. Dice Juan, capítulo 10, vamos a llegar hasta allá, si Dios lo permite, ¿no?, en nuestro estudio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y nadie las podrá arrebatar de mi mano, porque el Padre que me las dio es mayor.
es más fuerte. Nadie nos puede quitar de la mano de Cristo, de manera que pudiéramos decir nosotros de manera confiada, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cristo es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun si ando en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él sigue diciendo, me aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él nos pastorea y Él nos da sabiduría y Él nos guía. Dice el versículo 25, el Salmo 25, que el Señor enseña a los pecadores el camino, guía a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su carrera. Cristo nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir sabiamente y para alcanzar la salvación que Él nos ha preparado y para andar en esas obras, vamos a llegar hasta allá, que Él nos ha preparado, porque Él es nuestra sabiduría. De manera que nosotros no debemos ser tan soberbios como para buscar en otra cosa que no sea Cristo, que no sea nuestro Dios, sabiduría. No debemos. Él es nuestra sabiduría. Nosotros en nosotros mismos sabemos que Dios ha escogido que lo necio del mundo y lo menospreciable del mundo para avergonzar a los sabios. Nos ha escogido a nosotros que no somos muchos, ni que somos admirables, ni que somos, la mayoría de nosotros no somos algo a los ojos del mundo. Pero Él nos ha hecho Él ha hecho a Cristo en nosotros sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra paz, con todo lo que la sabiduría implica. La habilidad para nosotros poder saber qué cosas hacer, para nosotros andar en cordura, para nosotros tener dominio propio, para nosotros pensar bien, para nosotros, incluso si no sabemos qué hacer, descansar en Él. En Él estamos completos, Él es nuestra sabiduría. Y en Él no nos falta nada, porque Él es una fuente infinita de sabiduría. Ahora dice en segundo lugar que Él es nuestra justificación. Él nos guía, ¿verdad?, hacia la salvación. Él nos guía hacia tener una relación con Dios. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, porque no solamente es que Él es nuestra sabiduría en el sentido de que Él nos enseña y Él nos guía, sino que también Él mismo preparó el camino para nosotros podernos acercar a Dios, porque Él murió por nuestros pecados. Sí, Él cargó todos tus pecados. No me importa si los has escuchado 1 trillón de veces, lo voy a seguir diciendo, porque todavía lo necesitas escuchar. Cristo murió por todos tus pecados. Murió en la cruz, los llevó, los pagó completamente y canceló esa deuda. Y ya no estás bajo condenación, ni bajo la esclavitud del pecado. Y Él al tercer día resucitó. Y te justificó y te levantó y te resucitó juntamente con Él. Y te dio vida. Y ahora tú estás vivo para Dios. Y Él te declaró justo. Eso es lo que significa justificación. Te declaró justo. Llevó tu pecado, te dio su justicia. Eso fue lo que ocurrió. Y eso es todo, la obra, los méritos, el conocimiento, la obediencia, la justicia, la perfección, la gloria de Cristo Jesús y no de nosotros. Cristo es nuestra justificación. Si nosotros tenemos cara para venir delante de Dios en oración o para acercarnos a Él o para siquiera pedirle algo, es por causa de Cristo. Si nosotros tenemos cara para llamarnos y tenemos el valor y el denuedo, ¿verdad?, para llamarnos hijos de Dios y para decir que somos salvos y que tenemos alguna parte con Dios, es por Cristo Jesús. Todo lo que nosotros tenemos en el sentido espiritual y en todo sentido realmente es por causa de su obra. Ahora Él también nos ha sido hecho santificación
Y debemos recordar que no es solamente que el Evangelio y la palabra, lo que Cristo hizo, nos salva, sino que también Él, por su gracia, Él también nos santifica. Estaba leyendo hoy justamente, no lo estaba leyendo, pero me lo encontré por ahí. En el libro de Isaías, Dios está reprendiendo duramente a esta gente porque ellos están diciendo, Él los está juzgando porque ellos están diciendo a otras personas, apártate de mí, no te acerques, porque yo soy más santo que tú. Así hablaban los israelitas. No todos, pero los que estaban en rebeldía contra Dios. Apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Y lamentablemente algunos cristianos pueden tener este espíritu de orgullo y de soberbia y de pensar que porque viven de una forma quizás más apartada y más santa y cometen menos pecados, eso significa que son superiores a otros creyentes. Pero en realidad se están olvidando de que si se pueden gloriar en el Señor, porque es Cristo la santificación de nosotros. Cristo es nuestra santificación. Él es quien, cuando nosotros permanecemos en Él, hace que nosotros llevemos fruto. ¿Verdad? Juan 15, permaneced en mí. Permaneced en mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Si hay algún fruto, si hay alguna virtud en nosotros, si hay algún pecado que hemos mortificado, si hay algo que hemos cambiado para bien, es por causa de Cristo, de su poder obrando en nosotros por el Espíritu Santo. Él es nuestra santificación. Y si nosotros no permanecemos en una confianza firme y en una, vamos a decir, en una permanencia o el estar morando continuamente en el Evangelio, entonces realmente nosotros no vamos a ser santificados porque Él es nuestra santificación. Él es la raíz que nos nutre a nosotros las ramas. Y nosotros necesitamos estar atados a Él, estar cerca de Él. Y por último dice que Él es nuestra redención y ahí me parece que por la secuencia de palabras Él se está refiriendo a la segunda venida del Señor o al momento en que nosotros entremos a su presencia. ¿Por qué? Porque Él vendrá sobre las nubes con gran poder y gran gloria a recogernos y para que nosotros seamos manifestados juntamente con Él. Pero Él es quien vendrá por nosotros, Él es quien nos rescatará juntamente con Él, porque estamos unidos a Él. Es que nuestros cuerpos van a resucitar, porque tenemos su Espíritu morando en nosotros. Para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y aprendemos, ¿verdad?, varias cosas en este pasaje. Primero, otra vez, que Cristo es el todo del creyente. Cristo es el todo del creyente. Es nuestro todo, no somos nada sin Él, en Él lo tenemos todo. Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que nosotros pudiéramos necesitar es Cristo. Todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para que nosotros estemos completos y gozosos y en paz con Dios. Y si nuestras almas están bien, si nuestra relación con Dios está bien, y si Él nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a sus cosas, en cuanto a las cosas espirituales, entonces realmente nosotros estamos bien. Y se puede caer el mundo y se pueden sacudir los montes, y bueno, no sé, un ejemplo, nos pueden deportar o pueden ocurrir cosas que no queremos que ocurran, pero si mi alma está bien, entonces yo estoy bien.